Es el reflejo de la luz de aquí, pero pues, ¿qué le hacemos? Ni modo. Ok. El Egipto. ¿Qué es Egipto? Bueno, es un país, efectivamente. Exilio, desierto, esclavitud. ¿Qué más? Lugar de los ídolos, ¿cierto? Exilio, sí. En la Biblia, Egipto es un lugar del que se habla en tonos opuestos. A veces se dice de él cosas bonitas y en él suceden cosas muy bellas, donde Dios manifiesta asombrosamente su poder, como la cosa que Israel recuerda como la obra más grandiosa de Dios, que es la Pascua del pueblo de Israel, con cuántos prodigios y portentos Dios los liberó. Pero también otras veces Dios es duro con Egipto, así que es un lugar de contraste. Es un lugar donde Dios obra grandemente, pero donde no solo Dios obra, también hay otras fuerzas. Pero en la historia de la salvación, desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo, es un lugar indispensable, por así decirlo. Ya desde el inicio de la formación del pueblo de Israel, con Jacob, padre de las 12 tribus, con su hijo José, que es vendido y enviado a Egipto, y precisamente allí Dios lo ensalza y le da tanto poder para hacerlo salvador de su familia. Y a Jacob, cuando se da cuenta de que su hijo no está muerto, sino que está en Egipto, y es nada menos que el gobernador de todo el país, Dios le dice a Jacob: no tengas miedo de descender a Egipto. No recuerdo más lo que le dice, pero no tengas miedo, porque ahí voy a obrar. Y él va, y ahí está la grande alegría del encuentro con José. Para mí, que me llamo Benjamín como monje, es un lugar espiritualmente importante, porque Benjamín creció sin José. Para mí, José es una de las imágenes más bellas de Jesús. Jesús, el amado del Padre, sin embargo, no amado por sus hermanos, vendido, esclavizado, casi sepultado en prisión, y que sin embargo, a través de tanto dolor, se convierte en Salvador para sus hermanos. Y este Benjamín lo manda a traer su hermano José a Egipto, y ahí precisamente lo conoce, ahí lo abraza, y ahí encuentra Benjamín su identidad en la unión con su hermano José. O sea, para mí eso es el porqué. Aquí Benjamín me preguntaba: ¿por qué te llamas Benjamín? Y le decía: pues porque quisiera hacer para Jesús lo que era Benjamín para José. Un hermanito inútil que no hace nada, no dice nada en la Biblia, Benjamín, pero su hermano grande y bueno lo ama, lo manda a traer hacia él y le da absolutamente inmerecidamente mucho, solo porque el buen hermano Jesús. Así que muy bien, ahí en el volumen 6 Jesús está explicando un poco de los dolores de María, y dice que las almas podemos participar de esos dolores, y le dice cómo, pero no vamos a leerlos todos, solo este. Dice: quien actualmente se encuentra en los sufrimientos y está resignado y está más estrechado conmigo, no me ofende, y como si me salvara de las manos de Herodes, y sano y salvo me custodia en el Egipto de su corazón. Siempre me falta algo.
Acá estaba. Quería empezar con el Evangelio, pero lo puse al revés. En el Evangelio de San Mateo encontramos que cuando los reyes magos no regresan a Herodes, recuerdan que en cuanto Herodes supo que ya existía el rey, o sea, al que le correspondía el dominio, se asusta y dice: oh, mi reino está por llegar a su fin. Y entonces dice esto un ángel en sueño a José: levántate y toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, donde permanecerás hasta que yo te avise, porque Herodes busca al niño para matarlo. Y la Virgen explicará a Luisa que Herodes, sí, era un personaje, pero en nuestra vida espiritual, Herodes simboliza nuestra voluntad. Nuestra voluntad que quiere reinar al puesto del verdadero rey, que quiere mandar y que quiere tener todo para sí. Y cuando Dios propone un reino donde el rey es la pequeñez amorosa de un Dios, nuestra voluntad se asusta y dice: no, mi reino no lo pierdo. Y voy a hacer todo lo que sea necesario, pero yo quiero hacer como yo quiero. Así que la Virgen le dice a Luisa: la voluntad humana da muerte a la vida de mi pequeño Jesús en cada corazón. Y dice el Evangelio: él, San José, se levantó, tomó al niño y a su madre de noche. De noche, ese de noche siempre es importante en el Evangelio. Y salió para Egipto, y se quedó allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Más adelante explicamos ese: de Egipto llamé a mi hijo. Pero ahora sí, lo que le decía Jesús: como si me salvara de las manos de Herodes, sano y salvo me custodia en el Egipto de su corazón. ¿Qué puede ser entonces Egipto? Símbolo del corazón humano, donde Jesús puede habitar y puede crecer, pero donde también puede haber ídolos. Y la Virgen lo explica aquí. Está un poco chiquito, pero se los leo. Dice la Virgen en el libro de la Reina: ahora Egipto simboliza la voluntad humana. También tierra llena de ídolos, y por donde pasaba el niño Jesús, echaba por tierra estos ídolos y los metía en el infierno. ¿Cuántos ídolos posee el querer humano? Ídolos de vanagloria. ¿Alguien tiene de esos? Ay, yo los encuentro todos los días dentro de mí. La estima propia. ¿Saben cuál es la estima propia? No es lo mismo que el sano amor a sí mismo. En el libro de Cielo, Jesús habla en algunos lugares de que hay un justo amor a sí mismo, que es amar en nosotros lo que Dios ama. Si Dios ama en mí a su criatura porque Él me hizo, yo debo amar aquello que Él ama. Pero el amor propio, propio, ¿saben en griego cómo se dice propio? Idion, que es la raíz de idiota. Porque en griego los filósofos, iluminados de todos modos por la luz del verbo, los sanos y sabios filósofos de antiguo, entendían que el logos, la razón, la sabiduría, era algo que era para todos, era universal.
y era un estúpido aquel que pretendía tener solo para sí mismo, tener la razón para sí mismo. Así que el amor propio es aquel que yo robo del amor que debería dar íntegro a Dios para tenerlo solo para mí. El sano amor a sí mismo es amar en mí a Dios que está presente en mí, a Dios que ama lo que yo soy. ¿Se entiende un poco la diferencia? El amor propio es un robo. El verdadero amor a sí mismo es un medio de amar a Dios en su criatura. Es justo y es necesario. Entonces, esta estima propia es esa que le robamos, es la propia, la del idiota. Ídolos de pasiones que tiranizan a la pobre criatura, los faraones. ¿Alguien tiene de esos? Por eso, sé atenta, escucha a tu mamá, que con tal de que no hagas jamás tu voluntad separada de la de Dios, porque cuando la hacemos separada de la de Dios es en modo idiota, haría tu mamá, con tal de que no hagas jamás tu voluntad, haría cualquier sacrificio, daría incluso mi vida para darte el gran bien de que tú vivas siempre en el seno de la divina voluntad. Y Luisa le dice: mamá dulcísima, cuánto te agradezco que me hagas comprender el gran mal del querer humano. Por eso te ruego, por el dolor que sufriste en el exilio en Egipto, que hagas salir mi alma del exilio de mi voluntad y de hacerme regresar a la querida patria de la divina voluntad. Luisa le pide que la saque del exilio de su voluntad, pero la Virgen responde un poquito diferente, fíjense. Para honrarme ofrecerás tus acciones, unidas a las mías, en acto de gratitud al Santo Niño, rogándole que entre en el Egipto de tu corazón para cambiarlo todo en voluntad de Dios. Pero el que hace este milagro no es el Jesús adulto, es el Jesús niño. Ese es el convertirse en niño, en Jesús niño, para poder entrar en el reino. Y Jesús pasó sus primeros años de infancia en Egipto. Así que a fin de que la vida divina crezca en nosotros, debemos invitar al pobre Egipto de nuestro corazón, que allí venga Jesús niño. Esta vida divina en la pequeñez, en la humildad, en la simplicidad, en la dulce dependencia amorosa al Padre, por medio de San José y de María, para que se convierta en Nazaret. Es Egipto tierra de ídolos, con la presencia de la pequeñez del Hijo de Dios, se convierta en espacio del reino. Ok, ¿cómo está nuestro Egipto? ¿Está en paz? Nuestro Egipto es tierra de guerra. Hay una guerra que sucede allí porque Dios quiere conquistarlo, pero también está la oscuridad que con rostro de egoísmo desea dominarme. Así que nuestro pobre corazón se la pasa allí, entre la paz y la guerra. Lo que vemos en el mundo externamente es solo un efecto y un reflejo de lo que hay en cada corazón. Y la guerra
que hay en el corazón, tristemente no solo afecta a nosotros mismos, sino causa víctimas, como la terquedad del faraón en Egipto, a costo de su terquedad, de no quererse rendir al poder de Dios. Cuánto sufrimiento le causó a su pueblo. Nuestra voluntad humana rebelde que quiere reinar al puesto de Dios, cuántas cosas causa a nosotros y a los demás. Cuánta falta de vida, cuánta falta de Jesús. ¿Por qué hacemos guerra? ¿Ustedes hacen guerra? Gracias por su sinceridad. ¿Cómo sucede la guerra? Perdón, me quedé en italiano, pero es porque. ¿Por qué hacemos guerra? ¿Cuándo se hace la guerra? Cuando vemos nuestro derecho amenazado, nuestro gusto contrariado, y sentimos que debemos defender nuestro gusto y nuestro querer. A veces hay en el mundo hay que defenderse lícitamente, pero aquí hablamos de la guerra de nuestro corazón. Casi todas las guerras nacen del interior, pues, porque Jesús decía esto. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el tema al inicio? Sí, el Egipto del corazón, de paso a Nazaret. Queremos ir a Nazaret, ¿verdad? Sí. A Egipto quizá no, pero hay que pasar por allí. Jesús quiere ir allí, porque solo allí se da el encuentro verdadero con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús brota en nosotros el Hijo que Dios quiere tener. Por eso dice, de Egipto llamé a mi Hijo. Si nosotros vamos al profundo de nuestro corazón y encontramos allí a Jesús, que de todos modos, como decía San Agustín, está todavía más en lo íntimo, más íntimo que yo mismo. Solo si sucede este encuentro, si pasamos de la superficialidad, de la guerra de nuestro corazón para ir a lo más profundo, donde reside de todos modos el amoroso Hijo de Dios, solo de allí puede resurgir en nosotros el Hijo nuevo que Dios quiere tener en ti. Por eso de Egipto llamé a mi Hijo. Del profundo de tu corazón donde encuentres a Jesús, de allí debe surgir un nuevo Hijo de Dios. ¿Pero qué dice Jesús? Vamos a ir un poquito, vamos a turistear un poquito por nuestro corazón, pero no va a ser tan agradable. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno, y el malo, porque quiere ser malo con su voluntad, del tesoro malo saca lo malo, porque de lo que está lleno el corazón habla su boca, rebosan sus acciones, sus decisiones, su querer. ¿Quién ha puesto ese tesoro del corazón? ¿Quién ha puesto esas cosas allí? Este tesoro no es exactamente el que Dios ha puesto, sino el que tú has decidido que para ti es tu tesoro. Desde Jesús, donde se reduce tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿A qué le has entregado tu corazón? Se hace guerra cuando aquello que se considera tesoro propio se ve amenazado. ¿Qué es aquello
a lo que tú le has dado el valor, que tú has considerado que debes conservar como tuyo. Sí, el verdadero tesoro debería ser Jesús, pero creo que todos podemos reconocer que hay en nuestro corazón ciertas cosas que no son Jesús y que nosotros las conservamos allí y les dedicamos mucho de nuestro pensamiento, de nuestros afectos, de nuestras decisiones y de nuestros afectos. Entonces, ¿qué tesoro has escogido y conservas allí? Porque hay una cierta parte del corazón donde Dios no entra sin permiso. Es allí donde está mi tesoro, el mío, que puede ser bueno o no bueno, y del cual brotan mis acciones. También dice Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, también las buenas, pero en este caso habla de las malas: fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas cosas malas salen de dentro y contaminan el hombre. Así que, ¿quién hace la guerra dentro de ti? Mi voluntad, bueno, la tuya. Porque tiene algo que quiere defender y que no es necesariamente Jesús. ¿Qué es? ¿Qué hay ahí que aún no le has dado a Jesús? ¿Qué cosas hay ahí entirichando, quitándole lugar en el altar del corazón al único verdadero Dios? ¿Cuál Dios adoras en tu corazón? Adorar significa hablar a. O sea, tu pensamiento, ¿hacia dónde se dirige todo el tiempo? ¿Qué ocupa tu mente habitualmente? ¿Cuántas cosas ocupan nuestra mente y no son el amor? Recuerdos del pasado, resentimientos, angustias, preocupaciones, todas cosas que muestran que nuestra voluntad quiere tener un cierto dominio o un muy grande dominio todavía. La Virgen le dice a Luisa: hija mía, ¿qué guerra se incuba en el mundo moral? ¿Cuál es el mundo moral? A lo moral corresponde las acciones, las decisiones de cada uno de nosotros. Allí en ese mundo de nuestras acciones y decisiones, de nuestra moralidad, no solo del pecado, sino simplemente allí donde el corazón decide, donde la conciencia está. Dice la Virgen: ¿qué guerra hay allí? Da horror verlo. No obstante, el primer alimento que se debería buscar en la sociedad, en las familias y por cada alma debería ser la paz. ¿Por qué llama la Virgen paz? Digo, alimento a la paz. ¿Por qué? ¿Qué es alimento? ¿Qué consideramos alimento? En el mundo natural, del alimento depende la vida. Es de ahí que se obtiene energía, nutrimento y por tanto crecimiento
y conservación de la vida. Así que la Virgen llama a la paz alimento, algo indispensable para poder vivir. Dice ahí que es algo que se debería buscar. Hay un salmo que leeremos más adelante, que dice esto: busca la paz, persíguela. O sea, se requiere que la voluntad quiera la paz. Persíguela. Se requiere la intención de conservarla. Pero para conservarla hay que dejar de defender lo que no vale la pena defender. Hay que deponer nuestra espada. Y eso se convierte en cruz, como nos decía Giovanni. Deponer la propia espada, renunciar al propio orgullo, implica crucificar el ego. Así que buscar la paz, en cierto modo, es dejar que nuestra voluntad en su rebeldía sea crucificada. Pero completemos lo que dice la Virgen. Todos los demás alimentos se vuelven insalubres sin ella, aunque sean las mismas virtudes, la caridad, el arrepentimiento. Sin la paz no llevan ni salud ni verdadera santidad. ¿No les ha pasado a veces que cuando tenemos la desgracia de ofender a Jesús, con tal de sentir que nos arrepentimos de verdad, nos turbamos tanto, nos flagelamos? Ese remordimiento no es querido por Dios. Él quiere arrepentimiento, no remordimiento. El remordimiento es mi propio orgullo que está enojado consigo mismo porque no hizo como yo quería estar a la altura de hacer y no se perdona. El arrepentimiento es humilde, reconoce su error y pide perdón, conservando la paz, porque sabe que a Dios no le falta el perdón. Así que la Virgen nos invita a tener arrepentimiento en paz. Dice que cuando el arrepentimiento no tiene paz, no sirve, porque es orgullo. El arrepentimiento, en cambio, es pacífico porque dice: es verdad, yo soy solo pobre y miserable. ¿Qué tanto puedo esperar de mí? Nada, pero de Dios puedo esperarlo todo. Y esta certeza te hace conservar la paz aún en la miseria. Sin embargo, dice, en el mundo de hoy se ha descartado este alimento de la paz, tan necesario, tan saludable, y no se quiere más que turbulencia y guerras. Hija mía, ora, ora, dirígete a Dios. Y Jesús le dice esta risa, más adelante leemos la lectura entera. Por eso, tente la paz. La traducción que tenía en el Word decía considera la paz, pero no, a Luisa le dice tieniti la pace, que sí, puede ser considérala, pero consérvala, tenla. Tente la paz como el más grande tesoro, si deseas de corazón el estarte unida conmigo. Así que podríamos y deberíamos hacer un intercambio de tesoro. El tesoro que hay en nosotros, eso que nosotros hemos considerado tesoro, tenga o no valor, pero que de algún modo nuestro consciente y nuestro subconsciente lo considera valioso.
tanto que le dedica pensamientos, acciones, deseos, afectos, ese nuestro tesoro es el que deberíamos vender para obtener el único y verdadero tesoro que de todos modos está en el corazón escondido, y es la paz. Dice Jesús, un día que Luisa se pregunta, ¿pero Jesús dormía? Y Jesús le dice, sí, poco, y más para las criaturas que para mí, para bien de ellas. Dice, yo veía a todas las criaturas cubiertas por un manto de turbaciones, de luchas, de inquietudes. ¿Quién caía en la culpa y quedaba triste? ¿Quién, dominado por tiránicas pasiones a las que quería vencer y quedaba turbado? ¿Quién quería hacer el bien y luchaba por hacerlo? En suma, no había paz. Porque si Jesús dijo, conserva la paz como el más grande tesoro, ¿pero qué es la paz? Solemos pensar que la paz es Dalai, Dalai, todo calmo y tranquilo, nadie me disturbe. Eso no es la paz. Aquí Jesús nos dice qué es la paz, la sustancia de la paz. Porque la verdadera paz se posee cuando la voluntad de la criatura regresa a la voluntad de su Creador. ¿Por qué nos falta paz? Porque nuestra voluntad no está en el seno amoroso de la voluntad del Padre. Y piensa nuestra voluntad que ella debe reinar, que ella debe defenderse, en vez de abandonarse a Dios. Es a Dios que debemos abandonarnos, ya que legítimamente nos representa. Tengan en cuenta un poquito esto de legítimamente, porque a veces suele pasar en grupos, y ha pasado en grupos de la divina voluntad, que debes obedecerme a mí. Ok, está bien, pero muéstrame tu vínculo con Cristo por medio de su iglesia. Si lo tienes, te obedezco. Si no lo tienes, no tengo por qué obedecer, porque no representas a Jesús. Entonces, cualquier persona que nos exija obediencia, debemos ver si hay un vínculo verdadero con Jesús por medio de la iglesia. Si ella se considera, esta persona, representante de la voluntad de Dios, pero no obedece a la iglesia, adiós. ¿Ok? Porque a veces con ese afán de curiosas obediencias, ¿cuántas imposiciones se han llegado a hacer a nivel de práctica y de exigir cosas que están incluso en contra de la moral cristiana en grupos de la divina voluntad? Así que cuidar eso. Entonces, veamos eso que está en azul. Porque la verdadera paz se posee, veamos, cuando la voluntad de la criatura regresa a la voluntad de su Creador. ¿De dónde salió? Fuera, en cambio, de su centro, separada de su principio, no hay paz. Entonces, ¿dónde está nuestra voluntad? Está un poquito así, por allá y para acá. No hay que escandalizarse de eso. Jesús sabe que no es rápido, para Él podría hacerlo, pero Él tiene paciencia y Él quiere que sea un dominio de amor, no de aplastamiento. Así que Él sabe que será lento este proceso de que nuestra voluntad se una a la suya y que de nuestro corazón brote el Hijo de Dios.
de Egipto ya me aplicó. Ahí no se le va a acabar la paciencia. Él sabe de dónde venimos. Él sabe que somos esa generación que debe aprender a dar su voluntad humana y a recibir el inmenso don de la divina. Y Él no está allí, pero ya dice ya. Él está como el padre del hijo pródigo, atento siempre a cada movimiento de regreso del hijo, para abrazarlo, estrecharlo, besarlo y compartirle su vida. ¿Qué dice ahí? ¿Pero qué decía antes Jesús que era la verdadera paz? La unión de la voluntad humana con la divina. Jesús es en persona la unión de la voluntad humana con la divina, y por eso Él es la paz. Uniéndote a Él con toda tu pobreza, dejando que este Jesús niño entre en lo más profundo del Egipto de tu corazón, allí donde están tus ídolos. No creas que tú los vas a sacar tú solito. Debes dejar que la dulzura, la pequeñez, la simplicidad, la humildad del Hijo de Dios entre, y será Él quien destruya esos ídolos. Déjalo entrar. Para eso es la oración, dejarlo entrar en el Egipto de nuestro corazón, sin esconder nuestros ídolos detrás de las cortinas. En algún lugar de nuestra diócesis, los indígenas en el tiempo de la conquista, construyendo iglesias católicas, algunos de ellos tuvieron una idea curiosa. Hacían imágenes religiosas, pero dentro de ellas ponían sus ídolos. Nosotros hacemos eso casi todos los días. Hacemos nuestras prácticas religiosas, incluso leemos el libro del cielo, pero muy seguido lo que estamos alimentando es nuestro ego, nuestro orgullo, y la manifestación clara de eso es nuestra falta de paz. No hay que asustarse de eso, aunque merece susto, pero Jesús no se asusta de ello. Él no tiene miedo a ir a Egipto. Él va pequeño, dulce y amoroso, con la compañía de José y María, para transformar nuestro Egipto en la familia de Nazaret. Un día Luisa, casi no ven, pero se los leo. Dice, veía a una persona que dudaba. En italiano dice una persona dubbiosa, o sea, una persona que como cualidad suya siempre duda. O sea, no es una persona que está dudando en un particular momento, sino una persona que casi ya por naturaleza siempre permanece en la duda, que es lo opuesto de la fe. Entonces Luisa veía una persona así y decía, ¿por qué será que por cada mínima cosa se siente tanta turbación? Eso decía esa alma, lo que está en rojo. ¿Por qué será que por cada mínima cosa se siente tanta turbación? ¿Esa pregunta a veces les llega? Muy bien. A lo mejor la persona que veía a Luisa era uno de nosotros. Puede ser. Jesús hacía ver a Luisa no solo cosas de su tiempo. Dice Luisa, y yo por una luz que venía del bendito Jesús he dicho. O sea, no es idea de Luisa, sino de Jesús. Y dice, para no sentir turbaciones, el alma debe profundizarse bien en Dios. Ahorita leemos completa esa lectura, paso a otra, de la cual hice una mini síntesis, o sea, quité muchos pedazos. Ojalá ustedes puedan buscarla. Es del 15 de marzo de 1908. Dice, los peces, cuando advierten la tempestad, para estar más seguros,
se van a refugiar donde las aguas son más profundas. En nuestro monasterio hace días tenemos un pocito que usamos, o sea, le pusimos como un plástico y ahí Samuel puso pescados. Samuel ese que está ahí atrás. Es nuestro Samuel, que se debería llamar Noé, por todo su amor a los animales. Bueno, ahí tiene sus pescados. Hace días llegaron unos niños un poco traviesos. Ellos querían agarrar esos pescados. Así que ahí los verán de panza en el borde del pocito, queriendo pescados. Los pescados que hacían, eso que dice ahí, se iban al fondo y se escondían en los recovecos. Y dice así el alma, en cuanto advierte la tempestad, pone en orden las virtudes y se refugia en lo más profundo de Dios. O sea, eso que hacen los peces, eso debe hacer el alma. No podemos evitar que vengan las tempestades, pero ¿qué deberíamos hacer? Tener conciencia de que Dios está en el fondo de mi alma. Y si bien debo enfrentar la situación, pero manteniendo mi vínculo de unión, de confianza y de amor con ese Dios que está en lo profundo de mi alma. Y dice, ahora, en esa situación, yendo al fondo donde está Dios en el alma, está allí, porque llegan las situaciones difíciles y queremos ir a quién sabe dónde, pero menos al profundo de nuestro ser donde está Dios. Ahora, si eso hace, el alma goza de más paz y se reposa tranquila en el seno de Dios, como los peces en el seno del mar. Esa imagen la acomodé yo, la acomodada, no sé si se entiende lo que hay arriba. Una barca tempestad. Una tempestad, una barca allí un poco en dificultad. Abajo están los peces y la luz está en el fondo. Porque en nosotros la luz de Dios no está en la superficie, está en lo profundo. Cuando llegan las tempestades, ¿qué hay que hacer? Ir a lo profundo, donde Jesús está con nosotros. Y solo desde allí, con Él y en Él, afrontar las situaciones. Dejando de defender nuestros tontos tesoros. Esos hay que dárselos a Jesús. Y tenerlo a Él como nuestro tesoro, a Él que es la paz. Volumen 8, lectura 29, que es el 15 de marzo de 1908. 15 de marzo de 1908. Así que terminamos esa lectura. Para no sentir turbaciones, el alma debe profundizarse bien en Dios. Ir a lo profundo y unirse con Dios ahí. Y toda sí misma tender a Dios. Porque parte de nuestra falta de paz es que hay partes de nosotros que no tienden a Dios. Es un efecto del pecado original, esta desintegración de nuestro ser. Que una parte quiere ir hacia una dirección, otra parte hacia otra parte hacia otra. Debemos ser conscientes de todo ello, no asustarnos, pero agarrar todas esas partes de donde están y dirigirlas a Jesús, dejarlas ir a Jesús porque Jesús las atrae. Y toda sí misma tender a Dios como a un solo punto y ver las otras cosas con ojo indiferente, aquello que no es Dios, aquello que no me corresponde. Pero si hace de otra manera, en cada cosa que haga, vea o sienta, el alma se sentirá investida de un malestar, como de una fiebre que vuelve al alma toda apartada, turbada, sin poderse entender ella misma. ¿Se sienten identificados? También. Pero qué bueno
que Jesús nos muestra cómo está el Egipto de nuestro corazón. Porque eso que vamos viendo son lugares que esperan la venida de Jesús. Allí quiere llegar Jesús. Nosotros a veces pensamos que para vivir en la divina voluntad hay que hacer finta como que no hay nada. Yo ya vivo en la divina voluntad, pero en lo profundo del corazón hemos dejado todo ahí desordenado. No, hay que tener la valentía de ir allí con Jesús, de encontrar a Jesús que está allí, que no se ha ido, pero darle a Él el dominio, rendirlo a Él. Dice el profeta Isaías, hablando del pueblo justo, del pueblo que le da a Dios lo que es de Dios. Su ánimo es firme y conserva la paz, porque en ti confía, no en sí mismo, no en su fuerza, sino en ti, Dios que la amas. Confiad en Yahvé por siempre jamás, porque en Yahvé tenéis una roca eterna. ¿Qué es una roca eterna? ¿Qué es una roca en el lenguaje bíblico? Una fortaleza, un castillo sobre de una grande roca, que precisamente por estar en una roca, así como la Peña de Bernal, no puede ser atacada y no tiembla, es estable. Esa defensa, ese lugar seguro, ese refugio es Dios. En nuestra medalla tenemos el corazón de Jesús y María, y dice alrededor, lo leo en español aunque dice en latín, allí entre el corazón de Jesús y María, allí donde se unen, allí nuestro refugio y nuestra paz. Porque nosotros accedemos a Dios solo a través del corazón humano de Jesús. Y accedemos a Jesús por María. Esta mañana me sentía turbada por la ausencia del bendito Jesús. Ausencia, por no sentirlo. Después de haber esperado mucho, en cuanto lo he visto, me ha dicho: hija mía, cuando un río está expuesto a los rayos del sol, viendo dentro de él, se ve el mismo sol que está en el cielo. Pero esto sucede cuando el río está calmado, sin que ningún viento perturbe las aguas. Pero si las aguas están turbadas, a pesar de que el río está todo expuesto al sol, nada se ve, todo es confusión. Así el alma, cuando está expuesta a los rayos del sol divino, ¿cuándo estamos expuestos a los rayos del sol divino? En realidad siempre, pero a veces usamos el paraguas cuando el alma quiere estar expuesta al sol divino, si está calmada, hay un cierto que le toca a ella decirse: tranquis. Por eso hay un salmo que dice: alma mía, regresa a tu calma. O sea, sí, la paz es Dios, pero hay una parte que me toca a mí decirle a mi alma: deja de buscar otra cosa y regresa a aquel que es tu reposo. Si está calmada, entonces advierte el sol divino, ¿dónde? En sí misma. Siente el calor, ve la luz y comprende la verdad. ¿Cuál verdad? La de quién soy yo y quién es Él.
y dejas de escuchar tantas mentiras, no solo que dicen los demás, que te dices tú solo. Mentiras por tantas cosas que hemos escuchado en nuestra historia y que dejan heridas en el corazón. Y son errores. Pero si está turbada, dice, a pesar de que lo tiene en sí misma, no siente otra cosa que confusión y turbación. Por eso, tente la paz como el más grande tesoro. Si de corazón deseas estar unido conmigo. ¿Estamos listos a entregar nuestros tesoritos? O sea, esas cosas que consideramos tesoro pero que no lo son. Esas cosas por las que hacemos guerra y que no lo merecen. Cuando el corazón se ordena en esta unión de la voluntad nuestra con la de Dios, entonces podemos considerar todo como un tesoro porque descubrimos en todo a Jesús. Pero cuán seguido nos apegamos a las cosas, a las situaciones, a las personas sin llegar a Jesús que está en ellas. Así que, dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. O sea, si está escondido, ¿qué se necesita hacer? Buscarlo. ¿Cómo? Yendo a lo profundo, pasando de la superficie, teniendo la valentía de escarbar. ¿Y el reino de los cielos qué es? ¿Qué es? Decía Santa Faustina, no, Jesús a Santa Faustina, me gusta esta definición porque es simple y completa. Mi reino es mi vida en los corazones de los hombres. Ese es el reino de Dios, ese es el reino de la divina voluntad. El reino de los cielos está ya en lo profundo de tu corazón, pero está escondido abajo de quién sabe cuántos tiliches que nosotros hemos puesto allí. Hay que escarbar con Jesús para encontrar ese tesoro verdadero y que Él, resucitando en nosotros, eche fuera todo lo que nos sirve. Bueno, pero un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, porque ese tesoro es para conservarlo con cuidado. Tente ese tesoro, decía Jesús. Y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Aquel campo es nuestro corazón. Debemos poseerlo en común con Jesús. Mientras vivimos en la turbación y en el orgullo, vivimos en el falso yo, no en la verdad y no en nuestra herencia, que es la divina voluntad en el fondo de nosotros. ¿Dónde quieres vivir? ¿Qué quieres defender? A esto es el Evangelio, Mateo 13:44. La fecha, disculpe, no la sé. Luego en el volumen 4, Jesús, esta es la última lectura que leeremos del libro del cielo sobre esto. Dice Jesús: estate dentro de mí. Estate dentro de mí. Solo aquí encontrarás la verdadera paz y estable contento. ¿Cuántos descontentos tenemos? Porque estamos buscando lo que solo Jesús puede darnos afuera, en otros. Y nos entristece que no nos lo dan
porque no pueden darlo. Solo aquí encontrarás la verdadera paz y estable contento, porque dentro de mí no penetra nada de lo que no pertenece a la paz y felicidad. Y quien mora en mí no hace otra cosa que nadar en el océano de todos los contentos. Por eso tú, de vez en vez, o sea, cada vez que lo recuerdas, conscientemente en acto actual, olvídate de todo, entra dentro de mí y ven a gustar mi paz y felicidad. Después sal fuera y hazme el oficio de reparadora mía. Jesús dice que sus ovejas, Él las cuida, Él las conoce, entran y salen. De algún modo nuestra vida en la tierra sucede un poco en esta alternancia entre la vida interior y nuestro deber ocuparnos de los asuntos exteriores. Jesús le decía a Luis en el volumen 1, quiero que tengas un ojo fijo en mí y el otro fijo en lo que haces. Esta alternancia, que tanto entras continuamente a estar con Jesús en tu interior. ¿Qué tanto? Ese olvídate de todo no significa, ay, por fin ya tengo que dejar al marido para poderme dedicar a Dios. No, olvídate de tus ídolos, destruye tus ídolos, porque nos hacemos de los demás ídolos. Jesús en algún lugar le dice a Luisa, ámame a mí y a los demás destrúyelos. Lo estoy diciendo mal, no lo estoy diciendo exactamente como es, pero sí dice destrúyelos. Pero obviamente no es un ve y destruye la persona, sino destruye el ídolo, la falsa imagen que tú le hiciste de ellas dentro de ti. Y a esa falsa imagen de ellos tú le dedicas quién sabe cuánto porque quieres que te den. Es ese ídolo de los demás que te has hecho y tienes dentro de ti el que debes destruir, no a la persona. A la persona hay que amarla con el amor de Jesús, porque hay que amar a Jesús en ella. Y por último, San Pablo nos da estas órdenes con la autoridad que de parte de Dios tiene. Por tanto, es Jesús mismo quien nos lo dice. Es una orden. No os inquietéis por cosa alguna. Antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones. Espero que nosotros ya no tengamos tantas. Que simplemente le demos todo aquello que desea nuestro corazón, teniendo la conciencia de que nuestro único verdadero tesoro es Él. Mediante la oración. La oración que no es solo práctica de rezo, sino al rato Giovanni nos hablará de esto, de la oración. La oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Porque Dios quiere darnos ciertas cosas, pero quiere que se las pidamos, incluyendo el reino. Recordarán que Luisa dice, pero si Jesús ama tanto dar este reino, porque quiere que yo se lo pida todo el tiempo, por mí y por todos. Y Jesús le da muchas razones que no tenemos tiempo, pero una de ellas muy importante del por qué Dios pide oración, para darnos aquello que Él mismo quiere darnos, porque solo así hacemos espacio en nosotros para recibir lo que nos quiere dar. Y el objetivo de la oración, decía no me acuerdo quién, no es convencer a Dios de que haga lo que yo quiero, sino convencerme a mí de hacer lo que Dios quiere, en el diálogo con Él.
diálogo amoroso con Él. Dice, y entonces la paz de Dios, o sea, una paz que es divina, que supera todo conocimiento, que no es fruto de saber tanto, custodiará vuestros corazones. Esta paz que Jesús que entra, que transforma nuestro Egipto y luego lo cuida nuestro corazón convirtiéndolo en un Nazaret. Custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿dónde? En Cristo Jesús. La paz de Dios custodiará nuestros corazones y nuestros pensamientos, teniéndolos, dejándolos en Cristo Jesús. Y la última frase, y el Dios de la paz estará con ustedes. Si ocupamos todo nuestro interior y todo nuestro ser en aquel que es la verdad, el amor y Jesús. Y Dios de la paz estará con ustedes, será en ustedes, vivirá en ustedes, reinará en ustedes. ¿Ok? Very good. Pues nos llevamos de tarea ese viaje a nuestro corazón con Jesús, José y María, cada día. ¿Ok? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo que tenemos un descansito, ¿no?